Realmente para mí es un desafío, es un privilegio poder estar hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios en este tiempo que nos toca vivir, tiempo de crisis, tiempo que quizás a más de uno no le guste ni sea placentero. Es un tiempo de desafío, es un tiempo también para crecer, para ejercer fe, para confiar en Dios, ¿no? En este momento vamos a hacer una palabra de oración pidiendo la guía del Espíritu Santo para que Él pueda tocar nuestros corazones a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, te pido, Señor, que tú nos regales el don precioso de tu Espíritu Santo, que ilumines nuestras mentes, que nos toques con el Espíritu Santo y que nos hables al corazón, para que podamos entender lo que tú quieres en este tiempo para nosotros. Lo pedimos, lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a bajar la música acá. Bueno, quizás la pregunta que nos hacemos es, ¿la palabra de Dios tiene algún mensaje para nosotros en este tiempo del coronavirus? ¿Tiene la solución para el coronavirus? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Sí? Y vamos a abrir la palabra de Dios en Proverbios 23, 7. Porque Dios tiene algo para decirnos y al mismo tiempo yo siento que Dios está triste. Está triste por la condición de nuestro pueblo, está triste por nuestra condición. Muchas veces quizás no estamos confiando como deberíamos confiar en Él y Él quiere que confiemos más en Él. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir para nosotros en este tiempo. Proverbios 23, 7 dice algo importante. ¿Y cuál es la solución? Y si Dios proveyó una solución para el coronavirus, y si está en su palabra. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. En otras palabras, somos lo que pensamos. Si nosotros realmente creemos, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la información que tengamos, Clidia presentó muy bien ese tema, si nosotros realmente creemos que el coronavirus nos puede hacer daño, porque la mente es muy obediente. Y ahí tenemos dos actitudes. Podemos tomar dos actitudes, no solamente ante el coronavirus, sino ante los desafíos de la vida. O tengo miedo y eso me afecta negativamente, o tengo esperanza, ¿no? Y eso va a desencadenar un montón de reacciones químicas en nuestra mente, lo cual puede hacernos inmune al coronavirus o a otras cosas de la vida, o nos puede hacer susceptibles. ¿Sí? Creo que muchos de ustedes han leído El poder de la esperanza del doctor Mario Pereira, ¿no? Y cómo esto influye, cómo nuestras creencias pueden influir en nuestro estado anímico y también en qué cosas nos van a afectar y qué cosas no van a afectar. Si yo tengo miedo a algo, si yo tengo miedo a una persona o a ciertas cosas, esas cosas las cuales estoy poniendo por encima de Dios y por encima mío, y yo me siento inferior ante eso, eso es lo que me va a afectar, me va a repercutir y no me va a dar un buen pasar, ¿no? Me va a afectar en mi estado anímico. Yo creo, yo estoy convencido que si yo pienso y lo creo de todo corazón que este virus nada me puede hacer, nada me puede hacer. Y que si creo en la palabra de Dios que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creo exactamente en eso no me puede tocar el virus. Obviamente que creo en los 8 remedios naturales y creo que eso me puede dar un sistema inmune muy fuerte. Creo que si se toman 15 gramos de vitamina C, el virus no me va a llegar. Pero también creo que si tengo los pensamientos acertados, los pensamientos correctos, fundados, ¿sí? Y arraigados en la palabra de Dios, no me puede afectar este virus, ¿sí? No quiere decir que el día de mañana no me afecte, ¿no? Porque soy humano y todos somos débiles. Y por ahí creemos que creemos algo, pero no lo creemos como lo deberíamos de creer. La palabra de Dios nos ha dejado un mensaje muy importante. Generalmente, las últimas palabras de una persona son las más importantes en toda su vida. Aunque no siempre, porque muchas personas no están en todos sus cabales, no están totalmente cuerdas. Pero en el caso de Jesús, sus últimas palabras
fueron las últimas palabras más importantes a las cuales deberíamos de prestar la mayor cantidad de atención. Están descritas en los 4 evangelios. No sé cuántos de ustedes se acuerdan las últimas palabras de Jesús. ¿Y dónde están? Es fácil, es la gran comisión. Jesús dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, ¿sí? Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pero esa gran comisión tenía un pedido de Jesús. Jesús nos pidió una sola cosa que hagamos y que por ahí no estamos haciendo en su totalidad. Una sola cosa nos pidió Jesús y ese es el punto, esa es la cuestión más importante que deberíamos estar haciendo y por ahí estamos descuidando. Y tiene que ver con, ya les digo, ¿qué, no? Está bien orar por la salud de las personas. Está bien orar por la cuestión económica de las personas. Está bien orar para que termine este coronavirus. Pero si siempre estamos orando y focalizados en esas cosas, va a pasar el tiempo, van a pasar los años y no estamos orando en lo principal. Estamos haciendo de lo secundario lo principal, ¿no? Y Dios quiere que pongamos en primer lugar lo principal y después lo secundario va a venir por añadidura. Los invito a abrir la palabra de Dios en Lucas 24, 49. Y ahí Jesús, en este evangelio, nos dice cuál es su pedido y el pedido y lo que Él quiere que hagamos y que mantengamos haciéndolo hasta que Él venga, ¿no? Dice así, y esta es nuestra mayor necesidad. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús promete el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Esa es la promesa más grande que Jesús nos dio. Pero, dice el texto, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quedaos aquí, ¿sí? Quédate en casa, podríamos decir. Pero Jesús dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, en el estado espiritual de Jerusalén, hasta que reciban poder, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que recibimos el Espíritu Santo? ¿Es simplemente por leer mucho la palabra de Dios, por ver un montón de videos que hablen del Espíritu Santo? ¿Cómo es que se obtiene el Espíritu Santo? Es porque nos bautizamos y entonces, porque nos bautizamos ya una vez hace muchos años, vamos a recibir el Espíritu Santo por herencia. La palabra de Dios contesta eso. Lucas 11:13. Lucas 11:13 nos muestra el contexto de Jesús y la oración. Los discípulos quedaron muy impresionados cuando escucharon a orar a Jesús y nosotros deberíamos igual orar a Dios y pedirle que nos enseñe a orar, que nos hagas expertos en la oración, que podamos hacer grandes cosas y que muchas personas se entreguen y se transformen por el poder de oración que Él nos da, que nos dé el talento, el don de la oración, que podamos disfrutar de la oración. Deberíamos de pedirle a Dios que nos enseñe, a Jesús que nos enseñe a orar, ¿no? Jesús da dos ilustraciones, da la ilustración de que alguien tiene una visita, un amigo, va a su mejor amigo y le pide pan, ¿no? La hospitalidad era muy importante en esas épocas, hoy también, y entonces le tenía que dar, era el anfitrión, le tenía que dar pan, va su amigo, golpea la puerta, le pide pan, el amigo medio de mal genio, malhumorado, me levantan a la noche, pero finalmente le da el pan, después lo ilustra con la cuestión de un padre que si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, si le pide un pescado no le va a dar una serpiente, si le pide un huevo no le va a dar un escorpión, ¿no? Y en ese contexto Dios dice que Dios es bueno. En el versículo 13 dice, pero pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿sí? La condición para tener el Espíritu Santo es pedirlo, ¿sí? Y Dios está más dispuesto y es más bueno que lo que son los amigos con nosotros y los que son los padres con los hijos.
Un padre ama a su hijo y es muy bueno, pero Dios es aún más bueno y Dios está ansioso, está inquieto por darnos el Espíritu Santo. Pero hay algo que está faltando, es pedir el Espíritu Santo. ¿Y hasta cuánto debemos de pedir el Espíritu Santo? Hasta tener el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos pidiendo el Espíritu Santo? Vamos a ir a Hechos 2, ¿sí? Y vamos a recordar un poco la historia, y todo esto en el contexto también del coronavirus y la situación que estamos pidiendo, ¿no? Vamos a ver qué hicieron los discípulos. Bueno, ya sabemos en Hechos 2 que pidieron el Espíritu Santo por 50 días. Qué bueno sería aprovechar estos días en buscar, en rogar, en suplicar por el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos desear el Espíritu Santo. Y para eso necesitamos ver cuál es nuestra necesidad del Espíritu Santo. Porque si realmente no sentimos cuánto necesitamos el Espíritu Santo, si nosotros no estamos convencidos de lo que necesitamos, no vamos a poder convencer a Dios, ¿sí? Y cuando nos acercamos a Dios pidiendo el Espíritu Santo, es importante que fundamentemos por qué quiero el Espíritu Santo, ¿no? Acá hay algunas razones, ¿no? Pedro reclama promesas, los discípulos unidos habían sacado toda diferencia entre ellos, se estaban humillando delante de Dios, se estaban confesando sus pecados. Acordémonos que los pioneros pasaban las noches orando, ¿no? Pidiendo por la salvación de sus seres queridos, y también los pioneros confesaban sus pecados, querían estar limpios y sin mancha delante de Dios. Jesús también pasaba las noches orando, ¿no? Marcos 1:35 dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Nosotros deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? De orar más. Muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no estamos orando lo suficiente. Y lo digo primeramente para mí, por ahí estoy desequilibrado, o mirando lo que me estaba pasando, mirando más videitos de YouTube, que estar dando tiempo a lo importante, ¿no? Porque esta pandemia va a terminar. Y cuando termine, ¿qué es lo que me queda? La información va y viene, las noticias van y vienen, pero si yo aprovecho este tiempo como Dios lo quiere que lo aproveche, sacando al máximo de provecho para llenarme del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Al terminar esta cuarentena, nosotros no debemos de terminar siendo los mismos hombres que entramos cuando empezó la cuarentena. Debemos de salir transformados, llenos del Espíritu Santo, con una forma de cambiar diferente, llenos de los pensamientos de Dios, para poder mirar el mundo y ser personas diferentes. Vamos a ver cuál era la condición de Pedro, ¿no? Me gusta mucho Pedro porque fue un cambio. Fue primero una cosa, ¿sí? Había negado a Dios, se sentía muy seguro de él mismo, había fallado esa noche porque no se había dedicado a orar esa noche, cuando si hubiera dedicado a orar esa noche, hubiera tenido el poder y hubiera estado lleno del Espíritu Santo para vencer la tentación, y todos los discípulos se habían escandalizado. Y creo que ahí estamos todos, ¿no? Quizás estamos teniendo mucho miedo también por este virus, y también eso era lo que había pasado, ¿no? Ellos tenían miedo y tuvieron miedo en la situación, y no era la voluntad de Dios que tengan miedo, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, su condición interior, sus emociones, sus sentimientos se dieron vuelta y fueron otros hombres transformados. Dejaron el viejo hombre atrás y fueron una nueva persona, una nueva criatura para enfrentar la crisis con otra cara. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos 2. Hechos 2. Vamos a ir a Hechos, discúlpenme. Bueno, vamos a ir a Hechos 3:6. Vamos a ir a Hechos 3:6. A ver si está el otro versículo bíblico. Hechos 3:6. Vamos a seguir acá. Hechos 3:6, ¿no? Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Aparece un cojo, ¿no? Y Pedro le responde algo, y acá vemos la condición económica de Pedro, ¿no? Dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. La condición de Pedro económica era mala, no era buena, ¿sí? Y a ese punto, tarde o temprano, Dios nos va a llevar a todos a depender y a tener una total confianza de Él, no importa
la condición económica. Todos en este mundo, tarde o temprano, si somos cristianos, vamos a perder todas nuestras posesiones, ¿sí? Y hoy en día el fin no ha llegado, porque hoy en día, cuando venga el tiempo final, ¿sí? El tiempo final de la última persecución, vamos a salir de nuestras casas y no es que vamos a salir, comprar, traer comida, volver a entrar a nuestras casas y comer. No es que vamos a tener recursos económicos, vamos a salir de nuestras casas para nunca jamás volver, para huir, para escapar, ¿sí? El resultado de la predicación del Evangelio. En ese momento vamos a estar todos quebrados financieramente y no vamos a tener la oportunidad de ayudar a otras personas. Hoy en día podemos, muchos de nosotros, tener empatía y ayudar a otras personas que están en peor condiciones que nosotros, ¿sí? Entonces, la condición económica de Pedro en ese momento era quebrada, pero algo lo llenaba, y ese algo era el Espíritu de Dios. Esa divinidad de Dios, al pedir tanto el Espíritu Santo, parte de esa divinidad lo había llenado a Pedro, y eso es lo que Dios quiere que hagamos en oración, ¿no? Vamos a ver Pedro en Hechos 4, un discurso totalmente diferente al discurso que tenía cuando no tenía el Espíritu Santo, cuando estaba con miedo y muy seguro que no, o sea, que no iba a negar a Dios. Ahora él era atrevido, o sea, atrevido en el buen sentido, no tenía miedo, estaba lleno de poder, ¿sí? Y Hechos 4:13, ¿sí? Pedro hablaba con fuerza, con poder. Hechos 4:13 dice que las personas vieron el denuedo, ¿sí? La convicción, el poder de sus palabras. Vieron el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, sin un montón de teología, y eran hombres comunes, hombres pobres, la gente al verlos se maravillaban, y una cosa podían reconocer, que habían estado con Jesús. Y este es el tiempo para poder estar con Jesús. Este es el tiempo en la cuarentena para que no perdamos tiempo y estemos más tiempo con Jesús, conociendo a Jesús, sensibilizando a la voz de Jesús, a saber cuándo es el pensamiento que viene a mi mente, que es el pensamiento de Dios. Y con eso se logra estando con Jesús, pasando tiempo con Jesús. No solamente a las madrugadas buscar el poder del Espíritu Santo, sino durante el día haciendo las cosas con Jesús. Voy al supermercado y voy con Jesús. Si tengo miedo, le digo a Jesús, le cuento a Jesús. Mirá, tengo miedo, acompáñame. Voy en el vehículo y Jesús va sentado conmigo y yo voy hablando, voy charlando con Jesús. Voy haciendo la limpieza de mi casa y voy hablando y charlando con Jesús. Hay algo que no me gusta, le voy contando a Jesús. Me siento a la mesa, como con Jesús. Pongo el mate y tomo unos mates con Jesús. Haciendo todo con Jesús. Tengo que estar completamente consciente de la presencia de Dios y hablar con Jesús y meditar en Jesús y poder estar ese tiempo con Jesús que es tan pero tan importante, ¿no? Y ese es el tiempo para estar ahora con Jesús en nuestras casas, ¿no? Quedaos aquí, ¿sí? Hechos 24:49. Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis poder, ¿no? Vamos a Hechos 4:13, vamos a Hechos 5:15 y 16, ¿no? ¿Cómo era la salud de los discípulos? Ya vemos cómo era la condición económica y cómo era la salud de los discípulos. Cómo era su trato con las personas enfermas, ¿no? Dice Hechos 5:15. Como ya en Hechos 5:12 se puede ver, ¿no? Que ellos hacían muchas señales y maravillas, podían hablar con poder, y las personas, todos los que lo rodeaban, estaban maravillados y sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra de Pedro cayese a alguno de ellos y ¿qué pasaba con la sombra? Y los curase, ¿no? Y todos eran sanados. No solamente había tanto poder del Espíritu Santo, había tanta sanidad en ellos, no solamente que ellos no se enfermaban, sino que al pasar el Espíritu Santo sobresalía de ellos y la sombra de Dios al pasar curaba a los enfermos y los sanaba. No tenían el espíritu del mundo, de miedo, de cobardía, sino que la gente estaba mirándolos a ellos. Ellos eran los estandartes, eran los que tenían el espíritu de Dios
Y todos miraban en ellos porque veían ante las crisis, ante las enfermedades, ante los problemas, ante las preocupaciones, alguien diferente o personas diferentes. ¿Y qué hicieron diferente? Buscaron el Espíritu Santo constantemente. Y este es el tiempo para buscar el Espíritu Santo como nunca antes. Pero para eso hay que desear, hay que ver nuestra necesidad del Espíritu Santo. Marcos 16, 18 nos dice algo que Jesús dijo en el contexto de sus últimas palabras. Miren, si todavía le tienen miedo al coronavirus, yo estoy convencido que si estamos llenos del Espíritu Santo, no nos vamos a enfermar del coronavirus. Y Dios quiere darnos el paquete completo. No solamente, bueno, podemos usar los 8 remedios, podemos tomar vitamina C, podemos creer y usar el poder de la mente y usar la información correcta, que es la palabra de Dios, creer lo correcto y nada va a pasar, pero Dios quiere darnos el paquete completo y también una transformación del carácter. No solamente no enfermarnos, sino poder tener poder para predicar el Evangelio, y ese poder va con otra cosa cuando pedimos el Espíritu Santo, ser transformados. Miren, versículo 18, Marcos 5, 18. Miren la promesa de Jesús. El paquete venía completo del versículo 18. Vamos a poder echar fuera demonios, vamos a poder hablar nuevos idiomas para llegar a las personas. Dice, tomarán en las manos serpientes. ¿Te imaginas tomando una serpiente en tus manos? ¿Qué es una serpiente en comparación a un virus pequeño? No es nada el virus. Pero la palabra de Dios dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué será cuando corras con los de caballo? Somos todos débiles, pero no nos caigamos, luchemos y pongamos la fuerza de la lucha en donde la tenemos que poner. No es en contemplar y fijar nuestra mente en el coronavirus y en todas las noticias y en el miedo que ponen esas noticias. Nuestros ojos no tienen que estar en el ojo de la tormenta, en la tormenta. Acuérdense en Pedro cómo se empezó a hundir. Nos estamos hundiendo. Tenemos que poner la vista en Dios y en su poder y vamos a tener de ese poder. Miremos ese poder. Yo creo que está debilitando más nuestro sistema inmune, el miedo y la crisis económica que el mismo virus. Pero confiemos en Dios. Dice acá que los discípulos, la promesa es para nosotros, que vamos a poder tomar serpientes en nuestras manos y no nos va a dañar. Y que vamos a poder beber cosas mortíferas, veneno, cianuro, estricnina o mucho potasio, que es una forma para terminar con la vida de las personas. Y no les hará daño. Y sobre los enfermos vamos a poder poner las manos y vamos a poder sanarlos. Esta es la promesa, que es veneno en comparación a un virus pequeño. Es mucho más, ¿sí? Y dice, Dios nos da esta promesa. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, donde el paquete va a venir completo, no nos van a afectar esta crisis. La palabra de Dios también dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No sabemos si en el proceso de la búsqueda del Espíritu Santo podemos llegar o no a ser afectados por el coronavirus y morir. No lo sabemos, nadie sabe, pero sí sabemos que si estamos completamente llenos en su totalidad del Espíritu Santo, no nos vamos a enfermar. Más allá de eso, más allá de la especulación, sabemos una cosa, tenemos que buscar el Espíritu Santo. Tenemos que rogar, suplicar, pedir el Espíritu Santo, ¿no? Y poner mucha energía. Yo sé que por ahí es difícil. Y algo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, que viene como consecuencia de pedirlo, es cambiar nuestros caracteres. ¿Quién podría decir de nosotros que no tiene defectos de carácter? ¿Alguien podría decir, yo no tengo defectos de carácter? Creo que todos tenemos muchos defectos de carácter. Y lo digo primeramente para mí. ¿Y cómo se pide el Espíritu Santo? ¿Sí? Lo ideal sería para las personas que tienen tiempo estar 3 o 4 horas por día pidiendo el Espíritu Santo, los que pueden hacerlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es este momento, ¿cuándo? Si Dios nos está dando 40 o quizás 50 días o quizás mucho más. ¿Qué mejor que aprovechar este tiempo para pedir el Espíritu Santo?
Y cuando yo pido el Espíritu Santo, y estoy hablando del contexto del carácter, ¿no? Tengo que saber cuál es mi necesidad. Y creo que esa es una gran necesidad. Fundamentar a Dios. Necesito tu Espíritu Santo porque tengo defectos de carácter. Y esto tiene que ver mucho en las relaciones interpersonales. ¿Cómo me estoy llevando con mi esposa en estos días? ¿Cómo me estoy llevando con mis hijos? La palabra de Dios dice que va a ser volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cómo son mis palabras? ¿Cuántas veces hablamos con palabras golpeadas, con palabras duras, con palabras alemanas, tipo Hitler, que en esas palabras se puede sentir un espíritu que no es el espíritu de amor, un espíritu que no es el espíritu de paciencia, un espíritu que es el espíritu de destrucción, no es el espíritu de paz? Dios quiere que cuando hablemos con nuestras palabras podamos transmitir y dar amor, que podamos acariciar a las personas, como Dios nos acaricia cuando vemos la naturaleza o cuando vemos una rosa delicada y hermosa. Pero todos tenemos defectos y por eso creo que es una buena razón para pedir el Espíritu Santo. Dios quiere que dejemos de ser toscos, Dios quiere que estemos de ser tan terminantes, tan estructurados. Dios quiere ablandar nuestros corazones. Y mientras nosotros pedimos y clamamos el Espíritu Santo y rogamos, muchas veces nosotros queremos que tal o cual oración sea contestada. Mientras nosotros rogamos, en ese momento, los rayos de Dios, sus rayos de justicia, están entrando en nuestro corazón y están quebrando cosas malas de nuestro carácter. En ese momento, mientras suplicamos y rogamos y pedimos el Espíritu Santo, Dios nos va transformando, pero no nos damos cuenta. Imperceptiblemente va quebrando rasgos feos de nuestro carácter. Y por eso necesitamos rogar y suplicar. ¿Y saben cómo se hace para pedir el Espíritu Santo? En la práctica. Tenemos mucha tarea como adventistas. No sabemos suplicar, no sabemos rogar, no sabemos clamar, no sabemos llorar, no sabemos humillarnos. O por ahí sabemos, pero no lo hacemos. A nuestra naturaleza caída no le gusta acercarse a Dios. Nos aburrimos y hacemos cualquier cosa para no estar en la presencia de Dios porque nuestra naturaleza caída sabe que va a morir. Entonces el Espíritu Santo y el secreto de Jesús para pedir el Espíritu Santo y para pasar largas horas en oración era fundamentar. Es algo que aprendí ahora, este último tiempo, y ya voy cerrando. Espero cerrar en 2 o 3 minutos más. El secreto de Jesús era fundamentar y nosotros en nuestras oraciones deberíamos fundamentar por qué queremos el Espíritu Santo. Deberíamos primero estar convencidos. Padre, yo te pido el Espíritu Santo porque tengo defectos de carácter. ¿Cuáles son mis defectos de carácter? Y poder enumerar y hablar con Dios el Padre, nuestro Padre querido. ¿Cuáles son nuestros defectos de carácter? Padre, necesito tu Espíritu Santo porque no he sido amoroso, no tengo amor, no tengo las 9 facetas del fruto del Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que el fruto es amor y no he sido amoroso. Y encima no te amo como te debería amar, no amo a mi prójimo como debería amarlo. Padre, no tengo gozo, no tengo felicidad. Me doy cuenta que adentro de mi casa soy un amargado, estoy mal, Padre. Necesito tu Espíritu Santo. Estoy totalmente y lleno de preocupación, estoy amargado, me preocupa la situación económica, mi trabajo, mis hijos, que me agarre esto y que muera. Y Padre, dame tu Espíritu, necesito ser feliz. Padre, necesito que esa promesa que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, la llenes y la hagas una realidad en mi vida. Padre, necesito experimentarte como mi Dios. ¿Sí? Porque no tengo paz, porque no tengo paciencia, porque en realidad no tengo fe y es parte del fruto, porque no confío en ti, Padre. Confío más en el cuidado que yo puedo tener sobre mí mismo que en el cuidado y en el poder que tú puedes tener sobre mí mismo. Padre, tengo miedo y tu palabra dice que no temas porque yo estoy contigo. Padre, que esta promesa pueda ser una realidad. Padre, yo sé que el miedo no está de acuerdo con estar lleno o con tener tu Espíritu Santo y no quiero tener ese sentimiento. Padre, dame el Espíritu Santo porque no quiero tener miedo. Y así constantemente podemos fundamentar al Padre por qué necesitamos y por qué queremos el Espíritu Santo. Padre, tu palabra dice en 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido, no se irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor. Padre, yo me irrito, busco lo mío.
muchas veces no hago lo debido. Soy rencoroso, no me gusta esta persona, no me gusta este hermano. Entonces, tenemos que fundamentar a Dios por qué queremos el Espíritu Santo. Y así la oración va a ser más amena. También podemos señalar la palabra de Dios, decir, Padre, tú has prometido en los postreros días, acá en Joel, que nos vas a llenar de tu Espíritu Santo. Tú prometiste tu lluvia tardía para el tiempo del fin. Tú prometiste tu Espíritu Santo, dame una doble porción de tu Espíritu Santo, dame una triple porción de tu Espíritu Santo. Debemos rogar, debemos suplicar por el Espíritu Santo. Tu palabra dice que tu Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Tengo este problema, no sé cuál es la verdad, pero realmente quiero saber la verdad. Podemos hacerle preguntas a Dios en la oración, pero hay que buscarlo. Para eso hay que acostarse temprano y levantarse temprano, ¿no? Y muchas veces quizás lo que necesitamos es hacer un grupo, ¿no? Un grupo o con una persona que te sientas cómoda, y acá va la parte práctica, decir, bueno, vamos a empezar a orar. Todos los días nos vamos a levantar a las 4 de la mañana y vamos a clamar, vamos a suplicar por el Espíritu Santo. Oramos 10, 15, 20 minutos, ponemos los relojes por WhatsApp, hacemos un grupo y después nos juntamos y volvemos a orar 15, 20 minutos, ¿no? Y el que no puede hacer eso, bueno, vamos a orar como hacía Jesús. Oraba, y era un momento que ya se cansaba de orar y de clamar por el Espíritu Santo, paraba un poco y se ponía a conversar con el Padre, ¿no? De otros temas. Y entonces de vuelta tomaba aliento y se ponía a rogar y a suplicar por el Espíritu Santo, ¿no? Y en eso hay algo que admiro a Jesús. Jesús dedicaba muchísimo tiempo a la oración, ¿no? Y es la oración la que va a transformar nuestros rasgos feos de carácter. Creo que por ahí, y lo digo para mí primeramente, estamos desequilibrados. Por ahí estamos quizás estudiando mucho y mirando muchos videos y estudiando mucho la palabra de Dios, el espíritu de profecía, pero necesitamos practicar más. Dios quiere que practiquemos mucho más. Acordémonos que Jesús practicaba, y acordémonos que la palabra es el pan de vida, pero el aliento del alma, la respiración del alma es la oración. Podemos estar días sin comer, pero podemos estar muy poco sin respirar. Tenemos que dedicarle mucho, pero mucho más tiempo a la oración. Ya sé, puede ser que hayas leído 3, 4 veces la Biblia, pero eso no te transforma el carácter. Lo que realmente te va a transformar el carácter y te va a cambiar es orar y pasar mucho tiempo con Jesús. Está bien la Biblia, pero realmente los defectos de carácter se vencen orando. ¿Cuánta gente conocemos, o por ahí nosotros somos todos de ese tipo, ¿sí? Pasamos 20, 25 años en la iglesia, lo digo primeramente para mí, y hay muchas cosas que no hemos vencido en nuestros defectos de carácter. Hay muchos gustos que todavía los tenemos. Entonces, esos defectos se vencen a través de la oración. Tenemos el ejemplo de Jacob, que esa noche prevaleció y venció. Más tiempo a la oración, ¿no? Y más tiempo a estar con Jesús. A mí me está ayudando mucho, pero mucho, el grupo de Nico, ¿no? Me está ayudando mucho en practicar la meditación de la palabra, a hacer de Jesús en mi vida práctica un amigo en el cual puedo conversar diferentes temas, a incorporarlo en mi vida. No es fácil, me cuesta mucho, porque siempre he vivido independientemente de Dios. Es como que cuando hago trabajo me concentro, lo hago solo, dependo de mis capacidades y no traigo a Jesús a que me acompañe a trabajar, ¿no? Y la meditación ayuda muchísimo, imaginarte esas historias. Eso agudiza ver qué me transmite esa historia cuando me la imagino, meterme en algún personaje, ver qué es lo que siento, sensibiliza a la parte espiritual, ¿no? El sexto sentido. Y después durante el día o ante diferentes situaciones, cuando estoy en alguna situación que Satanás me quiere vencer, yo sé, bueno, acá viene Satanás, él quiere que reaccione mal con papá, quiere que reaccione mal con mamá, quiere que reaccione de una forma diferente. Yo soy sensible. Jesús era tan sensible al mundo, a la dimensión espiritual, que él se podía dar cuenta la atmósfera. Cuando estaba Satanás cerca y la lucha que había a nivel espiritual, él podía vivir la atmósfera del cielo y nosotros también podemos vivir esa tercera dimensión. Pero para eso hay que entrar mucho, pero mucho en el mundo espiritual. Podemos llegar a vivir esa tercera dimensión de tal modo que voy a saber cuándo Dios me está hablando a la conciencia y cuándo ese pensamiento viene de Dios o no. Y cuándo Dios me está diciendo, haz esto. Acordémonos
que Pedro estaba orando y el pensamiento fue, baja, en la azotea te están buscando 3 hombres. Y constantemente los discípulos se manejaban así, ¿no? Su conciencia estaba tan llena del Espíritu Santo que eran muy sensibles a ese pensamiento y sabían reconocerlo de cuándo era Dios. Pero para eso hay que buscar mucho, pero mucho al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cierro con esto. Hermanos, si no podemos solos, busquemos a alguna persona que nos ayude a buscar el Espíritu Santo. Aprovechemos este tiempo para buscar como nunca antes al Espíritu Santo. Busquémoslo, y voy a usar un lenguaje vulgar, a lo caballo, ¿no? Busquémoslo con todas nuestras fuerzas. Mostrémoslos a Dios que realmente queremos su Espíritu Santo, que realmente creemos en sus palabras y sabemos que la prioridad es quedaos aquí, quédense en casa, ¿sí? Quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir poder. No podemos dejar de pedir el Espíritu Santo hasta que no recibamos el poder y seamos llenos del Espíritu Santo. Y en esa oración, después, cuando sea lleno del Espíritu Santo, o cuando busco primero el Espíritu Santo, empiezo a orar por la salud del otro, empiezo a orar por la situación económica de otra persona, empiezo a interceder por la salvación de alguna persona. ¿Y cuánto poder tiene esa oración que si fuera hecha sin el Espíritu Santo? Cambia totalmente, te lo aseguro, hermano. Cambia totalmente. Ahí sí que Dios empieza a hacer milagros sin número. Así que en forma práctica busquemos a alguna persona, miremos cómo podemos reorganizar nuestra agenda para hacer de esto nuestra prioridad. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado y nos estamos viendo. Saluditos.